Aquí vemos entonces el sincito trofoblasto en gris, el que viene en color azul. Entonces aquí ya tenemos lo fundamental para entender la formación de la placenta, pero aquí es donde yo quiero explicarles cómo es que esta cavidad es la cavidad amniótica, esta que estamos viendo. Sí, sí, sí ven que lo estoy señalando ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Esta es la cavidad amniótica. Okay. Recuerden que el blastocisto se va a orientar en el polo embrionario hacia la pared del útero para comenzar a invadirlo. De tal manera que este es el sincito trofoblasto, le sigue el citotrofoblasto, y vemos aquí que la cavidad amniótica está formada, el techo está formado por una capa de células, se llama amnios, miren, y el techo del epiblasto. Este en azul es el epiblasto y en amarillo está el hipoblasto. Entonces, la cavidad amniótica está formada, el techo está formada por el amnios, que es esta capita de células blancas, y el techo está, y la base o el piso está formada por el techo por el epiblasto. Conforme avanza, va a haber una curvatura del embrión, y esta curvatura va a hacer dos movimientos, una curvatura que es una curvatura eh, caudal, es decir, va a ser hacia acá la curvatura, y luego una curvatura cefálica. Aquí ya no me salió bien este dibujito, pero vamos a borrar este. Curvatura, una curvatura cefálica. Hacia acá sale la curvatura cefálica. Una curvatura caudal y una curvatura cefálica. Haciendo que el amnios, al hacer una curvatura cefálica y una curvatura caudal, el embrión va a arrastrar en su trayecto, va a arrastrar al amnios, a la cavidad amniótica, la va a arrastrar, así se va a venir, se va a venir, se va a venir, tanto de un lado como de otro, así, lo va a arrastrar. Y va a estar envuelto el embrión en una capa interna que va a estar formada por el amnios, porque va a curvearse aquí el embrión y va a curvearse aquí, y entonces el, el, el embrión va a quedar envuelto en esta cavidad, en la cavidad amniótica, primeramente. Volviendo a todo el embrión va a ser el amnios. Y luego viene el corión, que es una capa más externa, es el saco coriónico, que vamos a ver que es la otra estructura de las membranas. Pero aquí en el embrión bilaminar tenemos después la cavidad amniótica, que al hacer curvatura cefálica y curvatura aquí está la curvatura cefálica hacia acá, y la curvatura caudal hacia este lado, queda envuelto el embrión de una manera rápida, y aquí se va a formar pues la cavidad amniótica con el líquido amniótico posteriormente. Vamos a borrar estos. Ahorita estamos hablando del embrión bilaminar. Por supuesto que este epiblasto finalmente en ectodermo, y este hipoblasto está aquí,
se va a transformar en endodermo. Endodermo. Al hacer la curvatura cefálica y la caudal, dentro del embrión queda incluido el saco vitelino, que va a formar sobre todo el tubo digestivo. Y la, el epidurmo, formar el ectodermo, formar piel y sistema nervioso central. Con el embarazo, el avance del desarrollo embrionario va a llegar una tercera capa germinativa para formar el embrión trilaminar, que va a ser cuando llegue aquí de la capa del epiblasto en la línea primitiva, que va a haber una línea primitiva por aquí, va a surgir una nueva capa de células conocidas como mesénquima. Este mesénquima va a aparecer entre el epiblasto y el hipoblasto. Y el mesodermo va a formar muchas estructuras y órganos importantes para nosotros, como son, de ahí surgen los ovarios, de ahí surgen los testículos, los músculos, el hueso, van a surgir del mesodermo. Y así tendríamos ya nuestro embrión trilaminar. Y hablando pues de lo que es el sincito trofoblasto, les decía que... Mándeme. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. es que se traba un poco cuando habla el audio. Eh, Entonces, no sé si pueda volver a explicar cómo se formaba el endodermo. Es que como que esa parte no lo pude escuchar. Por favor. sí, ¿los demás lo escucharon? También tuvimos problemas, pues, se trabó. En ese momento se trabó. Perfecto. Eh, del, del, de la línea primitiva que se forma aquí en el epiblasto, van a surgir unas células que van a ser llamadas mesénquima, células del mesénquima, y que van a formar la tercera capa germinativa. Esta tercera capa germinativa del mesénquima o mesodermo intraembrionario, va a dar origen a estructuras como el ovario, el músculo, el hueso y otros órganos. Pero surge de la línea primitiva, que es una línea que va de la parte media a la región caudal del epiblasto. Gracias, doctor. Aquí sería una línea, aquí estaría una línea a la parte media, es una línea recta, ¿sí? Que es la línea primitiva, que luego forma el surco primitivo. De ahí van a salir las células del mesénquima para ocupar ya y hacer un disco trilaminar. Este mesodermo es más llamado mesodermo intraembrionario, porque como vamos a ver aquí, va a aparecer un mesodermo extraembrionario también. Y nos vamos, pues, decíamos que aquí está la capa de células. Bueno, aquí ya estamos. Aquí vemos entonces este mesodermo extraembrionario, que no está dentro del embrión, sino extraembrionario. Embrión bilaminar, el saco vitelino queda envuelto dentro de la porque además de una curvatura caudal y cefálica, hay unas curvaturas laterales que van a darle una forma tubular ya a nuestro embrión, con las tres capas germinativas: epiblasto, mesénquima e hipoblasto. Vamos a decirlo en otras palabras: ectodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo es la capa más interna de nuestro embrión trilaminar y va a formar principalmente tubo digestivo. Pero vemos aquí ya bien diferenciado lo que es el sincito trofoblasto, que está invadiendo ya glándulas y algunos vasos. Y
en rojito tenemos el mesodermo extraembrionario. Así como el sincito de trofoblasto invade las glándulas, después el citotrofoblasto le sigue para invadir como una segunda capa de invasión a las glándulas y vasos sanguíneos, y después una tercera capa que son el mesodermo extraembrionario. Y luego viene una capa más interna que van a ser los vasos sanguíneos ya del feto. Entonces, para todo esto tiene que estar preparado lo que es la decidua. El endometrio del útero en el embarazo se le conoce como decidua. ¿Por qué? Porque recibe el efecto de la progesterona, preparando al tejido endometrial, formando células poligonales, núcleos vesiculares y de citoplasma claro. Van a dar el intento para el crecimiento, para que se pueda implantar ahí la placenta. Por eso se llama decidua. Ya vimos que hay una decidua basal, capsular y parietal. Y la vamos a volver a ver. Esta preparación decidual del endometrio, que es un crecimiento específico para poder generar la implantación, se transforma en decidua basal, decidua capsular, la que envuelve al saco una vez que ya se implantó, y la decidua parietal, que es el resto del endometrio de la cavidad uterina. Está dentro formando un saco, que ya después vamos a ver que se le llama saco gestacional por ultrasonido, pero aquí le vamos a llamar el saco coriónico. El saco coriónico va a estar compuesto por varias capas, ¿no? Una decidua, una decidua parietal, un corión leve o calvo, y luego la pared del amnios. Aquí ya el amnios ya cubierto, ya cubre a todo el disco bilaminar. Cuando lo cubra, ya tendremos que ya realiza fálica y la curvatura caudal. Aquí todavía no, pero nos permite ver las diferentes partes: decidua basal, decidua capsular, decidua parietal. La parte que va a aportar el feto para la formación de la placenta es el corión, las vellosidades coriónicas, que aquí vean cómo están creciendo. Son como vellosidades. En el sitio de la implantación del saco, del embarazo, se va a llamar decidua, corión frondoso o velloso, que es el más grande. De ahí van a salir las vellosidades coriónicas. Y el resto del corión es corión leve o calvo. La placenta está formada por la parte materna, por la decidua basal, y por la parte fetal, por el corión, por las vellosidades coriónicas. Ya tenemos las dos estructuras claves para que ahora sí podamos ver que aquí ya hubo la curvatura. Miren, aquí ya está la curvatura caudal, y aquí está la curvatura cefálica, caudal y cefálica, y se trajo con ella todo el amnios, todo el amnios. Por fuera nos queda el llamado saco coriónico. Este saco coriónico, el corión, del corión va a aquí tenemos el corión frondoso o velloso y el corión calvo. El corión y la decidua basal, ya siendo más específicos, van a formar la placenta. ¿Cómo está formada la placenta? Parte fetal, si fuimos ya específicos en decir, pues la decidua basal está formando la parte materna, y el corión frondoso o velloso la parte fetal. Por dentro ya vemos que hay un saco, que es el saco coriónico. Aquí está la cavidad amniótica y el feto. Por eso es que estas membranas son las que van a permanecer, el corión, y este es el amnios, que estaba que cuando era embrión bilaminar, aquí está el amnios, cavidad amniótica,
Y con la curvatura ya nos queda muy próxima al feto y detrás una segunda capa que es el corium. Por eso se llaman membranas corioamnióticas. Ya al nacer estas membranas se pueden ver, son muy delgaditas. Las membranas que envuelven al feto son la más interna el amnios y la más externa el corio. Pero en la parte del sitio de la implantación, el corium velloso crece mucho y forma unas vellosidades que van a penetrar en la vesícula. Así vamos a iniciar forma placenta. Para entonces ya nuestro embrión ya es un embrión que ya sufrió la curvatura cefálica, la curvatura caudal y las curvaturas laterales. Del embrión ya ha surgido lo que en un principio fue el pedículo de fijación, formado de mesodermo extraembrionario. El cordón umbilical está formado por mesodermo extraembrionario. Y después, bueno, ya se le va a llamar gelatina de Wharton al tipo de tejido que tiene el cordón umbilical, pero en realidad embriológicamente es mesodermo. Todavía no hay circulación, pero vemos ya aquí las vellosidades. Y estas vellosidades llevan una capa externa que es precisamente sincitotrofoblasto. Luego, abajo, citotrofoblasto. Y luego, mesodermo. Finalmente van a llegar los vasos. Esas serían las capas de las vellosidades. Tenemos en esta imagen todas las estructuras destinadas a estar presentes ya en la formación de la placenta. No podemos decir que la placenta se forma por corión liso y deciduo parietal. No, la placenta se forma por corión frondoso o velloso y decidua basal. Decidua basal. ¿Ok? El pedículo de fijación, que va a ser el cordón umbilical, es el que va a llevar los vasos sanguíneos hacia la vellosidad coriónica, se lleva a cabo el intercambio y regresa la sangre otra vez. Entre vellosidad coriónica y vellosidad coriónica hay un espacio. ¿Sí? ¿Ven este espacio? A ese espacio se le llama espacio intervelloso. Para nosotros es muy importante ese espacio intervelloso porque es ahí donde va a llegar la sangre materna. Procedentes de la arteria uterina y que han atravesado el miometrio, y la arteria final que va a nutrir la capa compacta y la esponjosa. ¿Qué arteria es la que va a nutrir la capa compacta y esponjosa del endometrio? Hablando de sus capas, ¿quién me lo quiere decir? La espiral. La espiral, doctor. Perfecto. Espiral. La espiral es aquí donde ya vamos a integrar ese conocimiento de anatomía y vamos a ver que la arteria espiral es la que va a llegar aquí a hacer el intercambio. Yo tenía un maestro, un profesor, lo he tenido, se llama el doctor Mora, es un ginecobstetra de la ciudad de León, que con este detalle que les estoy diciendo enseña a sus alumnos cómo se forma la placenta. Y creo que es una forma muy práctica, después de lo que vimos de anatomía, porque la arteria espiral es la que llega aquí, al espacio intervelloso, ahí. Va a salir de la capa compacta y esponjosa y va a dejar caer el espacio intervelloso. Entonces, algún vaso fetal, vamos a poner aquí, voy a hacer la representación inicialmente de cómo vienen los vasos en el cordón umbilical. Vienen dos vasos gruesos. Bueno, dos vasos no tan. Vienen para acá. Fíjense, 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 fíjense.
y van a entrar a la vellosidad, en la parte más interna. Aquí van a hacer un fenómeno de capilarización y se van a transformar en otro vaso ahora, en otro vaso que regresa, ahora sí, regresa hacia el feto, el embrión, pues. Entonces, la sangre llega al espacio intervelloso proveniente de la arteria espiral materna, que ya sabemos que es rama de la uterina, que viene, pues ya vimos toda la anatomía. Deja caer la sangre aquí en el espacio intervelloso y las sustancias tienen que atravesar varias capas para llegar hacia el lado hacia los vasos fetales. Serían esas capas que tiene que atravesar: sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y pared del vaso fetal. Es decir, entonces, que las sustancias que van a atravesar deben ser lo suficientemente pequeñas para atravesar esas capas de la llamada barrera placentaria, formada por el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario y la pared del vaso fetal. Una vez que ingresa ya a la pared del vaso, regresa otra vez voy a borrar esto, regresa lo vamos a hacer más grueso. Regresa al embrión, porque hoy sí lo vamos a hacer grueso, porque les voy a decir por qué. Fíjense, regresa como un vaso grueso al embrión. Dirán ustedes que los estoy confundiendo, pero no es así. Ahorita verán. Y es que en el cordón umbilical, vamos a hacerlo más gruesito, en el cordón umbilical tenemos que van dos arterias y una vena. Por eso está en azul. Dos arterias y una vena. Del embrión salen dos arterias umbilicales que van a llevar la sangre hasta el espacio intervelloso. De ahí regresa la sangre como vena umbilical, muchas gracias, trayendo sangre oxigenada. Aquí se invierte, miren, porque las arterias umbilicales llevan sangre venosa al espioso. Y las arterias, aquí vamos a ver que no, y la vena umbilical es la que trae la sangre oxigenada hacia el embrión. ¿Vieron cómo ya aquí cambia todo? Es muy importante porque esto pareciera confundirnos un poco, pero así sucede. El cordón umbilical tiene tres vasos. Tiene dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Las arterias umbilicales traen sangre del embrión o del feto hacia el espacio intervelloso, pero es sangre venosa, por eso aquí puse la flechita en azul. Llevan sangre venosa las arterias y regresa la sangre desde el espacio intervelloso hacia el feto por una vena, que es la vena umbilical. Sorprendente es la naturaleza.
Aquí se invierte un poco, porque así es, así el embrión lleva sangre venosa en las arterias y lleva sangre arterial en la vena, el cordón umbilical. Esto solamente ocurre en la etapa fetal, ¿no? Y embrionaria tardía y fetal, porque al nacer este tipo de circunstancias, eso es el principio de la formación de la placenta. Y vamos a ver que la vellosidad, entre más capas tiene, es una vellosidad más madura. Y sí tomaron una foto de esta, ¿verdad que sí tomaron foto? ¿Aplicación? ¿Sí tomaron una foto? Sí, doctor. Perfecto. Con esto ya vamos a entender mucho más de lo que es la vellosidad. Permítanme. Ya se trabó mi computadora. Espérenme, déjenme ver si puedo regresar así. Okay. Ahí está. Bueno. Y ahora sí sabemos que la vellosidad se llama vellosidad coriónica, porque viene del corión, es la parte que aporta el feto. Vean ustedes aquí en este corte tan interesante, miren, por supuesto esto es músculo uterino, ¿no? Pero aquí tenemos corión frondoso y aquí está el espacio intervelloso. Vean ustedes cómo aquí al cortar el cordón umbilical se observan dos arterias y una vena. Y que es la vena umbilical. Si hacemos un corte de un embarazo, de un útero gestante, vamos a ver capas, ¿no? La capa más interna es el amnios, el que habíamos mencionado. Le sigue el corión liso, porque el resto del corión, el que no está en relación con la decidua basal, se llama corión liso. Y luego vendría la decidua parietal, que es el endometrio del útero gestante. Amnios, corión liso y decidua parietal. Aquí está el espacio intervelloso, membrana corioamniótica. Las membranas están formadas por dos capas, el amnio y el corión. Ojo entonces, vean bien la anatomía, porque recuerden que luego en el examen preguntamos todas esas capas. Vamos a ver el elemento funcional más importante de la placenta, pues es la vellosidad. Aquí tenemos la vellosidad con todas sus capas, que sería primeramente citotrofodermo extraembrionario, que está formando la tercera capa, y luego viene la pared del vaso. Los vasos, en este caso, aquí nos los pintaron diferente, porque la arteria está de azul. Bueno, ¿por qué? Porque es la que trae sangre venosa. Esa sangre venosa llega por las arterias a la vellosidad. Se capilariza ahora en vena, y que va a llegar a ser la vena umbilical. ¿Alguien quiere leer la diapositiva? Yo, doctor Kevin. Adelante. Vellosidad placentaria. Es el elemento funcional más importante de la placenta. A través de ella están en contacto las circulaciones materna y fetal. Está formada por una capa epitelial, el estroma y los capilares que se hallan en contacto con el epitelio. El epitelio está formado por una capa externa que corresponde al cinticio y una capa interna que es el citotrofoblasto. Ok, muy bien. Estamos entendiendo ahora la unidad funcional.
es la vellosidad. Y ahora vamos a ver un corte precisamente de estas vellosidades para ver cómo están formadas. Vemos en este corte, por ejemplo, si cortamos una de esos procesos digitiformes para ver sus capas, una vellosidad llamada terciaria va a tener la capa más externa sin citotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y pared del capilar. Aquí estaríamos hablando de una vellosidad terciaria. La vellosidad madura, pues la vellosidad terciaria. Todo esto lo hemos visto. Y miren ustedes cómo en el 21º día, es decir, a los 21 días, ya hay comunicación de la red vascular intravellosa y vasos umbilicales alantoideos. Y hay un inicio ya de una circulación fetoplacentaria. Ya. Claro, esto no es pronto, pero estamos hablando de el 21º día. Ya las vellosidades ya han logrado establecer conexión con la circulación fetal. Aquí está el cordón umbilical con aquí adentro va una arteria, 2 arterias y una vena. Su ramificación. Ya aquí estamos hablando de que la placenta, podríamos decir que se hace ya funcional a partir ya de el 3er mes de embarazo. Porque ya, hablando ya en el 4.º mes, ya hay proliferación del corión frondoso y circula sangre materna ya. Circula sangre materna proveniente de la arteria espiral en el espacio intervelloso. Aquí, imagínense ustedes que aquí en este espacio intervelloso va a llegar la arteria. Aquí está el endometrio, porque aquí se está implantando, aquí está el corión frondoso, pues aquí está la decidua basal. Entonces, aquí llega nuestra arteria favorita, que es la arteria espiral. Pero nuestra arteria espiral no es así, porque por eso se llama espiral, porque ¿qué forma tendrá? De una espiral. Pues de una espiral, ¿no? Yo voy a tratar de dibujarla así. Llega y deposita la sangre en ellos. La sangre de alguna manera, la sangre va a discurrir lentamente va a discurrir, es decir, va a venir aquí a caer, ya viene de regreso la sangre aquí, cayendo. Al pasar lentamente por estas áreas ya de la vellosidad, se acerca a la vellosidad lentamente para que puedan pasar los eritrocitos del lado materno al lado fetal y tendrán que atravesar citoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y capilar. Esta vellosidad, esta arteria espiral, para entonces tiene que sufrir unos cambios en sus capas. Fíjense ustedes que esta arteria espiral se ve invadida por el trofoblasto, sobre todo por el sincito trofoblasto, y le va a cambiar paredes de la arteria espiral, haciendo que pierda su capa muscular y quede en una arteria mucho más amplia, más ancha,
y tiene más capacitancia desde el punto de vista vascular, haciendo que le llegue más sangre conforme avanza el embarazo. Hay dos invasiones trofoblásticas que ocurren a la arteria espiral, que ya veremos eso después. El trofoblasto invade las paredes de la arteria espiral para que le llegue más sangre, para que sea una manguera más ancha y le llegue más sangre al espacio intermedio. Vamos a continuar mañana hablando de placenta. Los dejo, que les vaya bien. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, Hasta que